Vamos a continuar con la serie que estamos teniendo. El anterior domingo hablamos sobre dos mentes, dos pensamientos. Y hablamos una pregunta que hizo el profeta Elías a un pueblo que se había desenfocado de la verdad de Dios. Y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganle a Dios. Y si Baal es, síganle a Él. Entonces, hoy estamos viviendo esos mismos tiempos. Los hijos de Dios están desenfocados. Están en el correr de lo urgente, sin rendir la mente y el corazón a este Dios poderoso, a este Dios fiel que nos anhela celosamente. Imagínense, Dios te anhela celosamente. No te quiere compartir con nadie. Él nos creó para Él, para que le demos gloria. Entonces, vamos a ver hoy el contraste de dos naturalezas. Vamos a hablar sobre la naturaleza natural, la naturaleza separada de Dios y la naturaleza del Espíritu, la naturaleza celestial. Terrenal o celestial. Todo ha sido dado para que la iglesia camine en la imagen del celestial. Pero tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos si queremos seguir caminando en la imagen con la cual nacimos o en la naturaleza del Espíritu. Así que para poder entender por qué hemos nacido con una naturaleza separada de Dios, muerta, necesitamos identificar la fuente, el hecho. Entonces esto nos remonta al Edén, a un hombre llamado Adán que tomó una decisión y esa decisión pasó como herencia a toda la raza humana. Entonces desde ahí todos nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted puede decir: pero yo no estaba ahí, ¿qué pasó? Es una línea, es una herencia genética. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos los aclara y dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Aquí el apóstol nos está hablando no solamente de dos hombres, sino de dos naturalezas, de dos linajes y de dos posiciones. La naturaleza de Adán nos legó una naturaleza de muerte, una naturaleza separada de Dios, una naturaleza terrenal. Pero el Hijo de Dios nos ha dado una naturaleza espiritual, una naturaleza celestial. Entonces podemos ver los dos linajes también. Nosotros vemos que el linaje de Adán nos conecta con la tierra, con el polvo. El hombre ha sido creado del polvo de la tierra. Entonces la naturaleza de Adán nos conecta con la tierra, con lo terrenal. Pero la naturaleza del Espíritu nos conecta con el cielo, con
ese hombre celestial que se hizo hombre, valga la redundancia, y vino con un propósito, morir para justamente cambiarnos la naturaleza. Entonces, en Adán nacimos para morir, pero en Cristo morimos para vivir. Morimos al yo para vivir en Él. Dice que hemos muerto juntamente con Él en esa obra eterna de la cruz. Entonces, estas dos naturalezas han pasado generacionalmente a toda la raza humana. Y necesitamos comprender que por un solo hombre se hizo esto, pero también por otro hombre. La vida y la bendición también ha pasado a la raza humana. Pero hay una diferencia. En la primera no elegimos, nacemos con esa naturaleza. Pero en la segunda, Dios nos ha dado un libre albedrío. Él no es arbitrario. Si queremos aceptar a su Hijo, vamos a participar, vamos a ser participantes de la naturaleza celestial, esta naturaleza que nos ha legado vida, gozo, paz, verdad y libertad. ¿Qué nos ha legado? ¿Cuál es el legado de la naturaleza de Adán? Muerte, oscuridad, angustia, aflicción, dolor, escasez. Pero también estos dos hombres que dije, no solamente son dos hombres, son dos naturalezas, dos linajes y dos posiciones. La posición de Adán es terrenal, es de abajo, es natural. Pero la posición de Cristo es de arriba, es celestial. Él habló con los fariseos que no querían reconocerlo como el Hijo de Dios y les dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que opera la naturaleza carnal, animal, diabólica. Opera un enfoque temporal, terrenal, en los sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Pero qué opera la naturaleza del Espíritu? Otro sentir. Lo vimos domingo pasado. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir que se despojó a sí mismo de toda su gloria siendo Dios. Pero también se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante poder entender que estas dos naturalezas establecen también dos identidades. La identidad de abajo, esa identidad que no sabes por qué, pero tienes un vacío interno. Y por más que trates de llenarlo con cosas, con placeres, con fiestas, con cualquier cosa que pienses, con amores, que pienses que te va a saciar, no sacia. Esa naturaleza, la identidad de la naturaleza de abajo es insaciable. No tiene un orden, no tiene luz, no tiene autoridad. Pero la identidad, cuando nosotros encontramos nuestra identidad en el Hijo, en Cristo, cuando acordamos los vacíos que antes nos hacían suspirar, que antes nos hacían una mala pasada en ir en pos de cosas, de circunstancias, de logros, se acabaron. No tenemos que mostrarle nada a nadie. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, estamos seguros, descansamos en Él y vivimos con un solo propósito. En todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice
que si comemos o bebemos, que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu? Y sacarnos de esa imagen que hemos traído del terrenal, esa imagen que no sabía afrontar las circunstancias de la vida. ¿Cómo respondía? ¿Cómo responde el carácter del hombre terrenal a las circunstancias de la vida? Cuando antes respondíamos con ira, con temor, con incertidumbre, con angustia, con ansiedad, eso es parte de esa naturaleza carnal, terrenal, de esa identidad, insegura, insatisfecha, incierta. Pero ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a los desafíos de la fe, a las circunstancias de la vida? Fíjese, con paz, con fe. Respondemos a la ofensa con perdón, devolviendo al mal con el bien. ¿Por qué? Porque si nos gobierna Cristo, la vida del Hijo, eso es lo que va a fluir. Porque estas dos naturalezas también, una tiene obras y la otra tiene frutos. Una se maneja por resultados y la otra por frutos. Entonces, ¿cuáles son las obras de esa naturaleza antigua? Son todas las obras de la carne, todas las obras inmorales, todo lo que puede hacer un ser humano sin luz, que se guía por sus emociones, por sus instintos, por sus pasiones y por sus deseos. Pero, ¿cuál es el fruto de la naturaleza del Espíritu? Son 9 características de un fruto: el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, la templanza. Entonces hay un contraste y hay una gran diferencia. Así que la obra del Espíritu es que podamos manifestar la imagen del celestial. Y eso vamos a ir viendo para que podamos comprender cómo se maneja, cómo opera la naturaleza de abajo, la naturaleza terrenal, ese linaje que nos conecta siempre con la tierra, siempre con el polvo, siempre con la duda, siempre con lo de abajo, siempre mirando las cosas temporales. La incredulidad es la naturaleza del pecado. Y aquí, ¿cuál es el pecado? Dice, hablando Jesús sobre el Espíritu Santo, les decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Pero ¿qué pasa? La incredulidad es una naturaleza. La incredulidad está en el viejo hombre. No pueden creer, no pueden ver, están muertos en sus delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Entonces, no pueden creer la obra de la cruz, no pueden creer en Cristo. Es una naturaleza incrédula. La incredulidad, naturaleza que nos separa de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. El ser humano nace separado de Dios por la obra de Adán, el pecado de Adán y la incredulidad. Pero también en los hijos de Dios que portan la vida, pero no han crecido espiritualmente, hay una batalla
entre la incredulidad y la vida de la fe que se encuentra en la naturaleza celestial. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, o sea que ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Esta carta es a los judíos que se habían convertido a Cristo y estaban en grandes luchas. Entonces Él nos dice hoy a nosotros también: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Nos aparta. Nacemos separados, justamente por esa naturaleza incrédula. Pero a los hijos de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos aparta, nos separa. ¿Por qué? Porque cuando no crecemos espiritualmente y somos niños, no dependemos de la palabra, no dependemos de la obra del Espíritu y seguimos viviendo como queremos. Seguimos operando desde la mente natural. Seguimos operando en las emociones. Seguimos como niños viendo, me hicieron, me saludaron, no me saludaron, deteniéndonos en cosas pequeñas que las deberíamos pasar por alto. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo habla como un corazón malo? La incredulidad. Fíjese que no está diciendo corazón malo de adulterio, corazón malo de estafador, de mentiroso, de maldiciente. No, no estoy minimizando las obras de la carne. Pero lo que pasa es que también se nos dice en la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo? Nos está diciendo: cuida tu corazón. No está diciendo: cuida tu conducta, porque el corazón y la mente orientan a la conducta. ¿Me entienden, amados? Lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso está en el corazón incrédulo, en la naturaleza terrenal. Entonces, el apóstol Pablo está hablando y diciendo: cuidado, cuiden su corazón, cuídense de ese corazón malo de incredulidad, porque es malo. Todo lo que nos separa de Dios, lo que nos aparta de Dios, es malo. Él nos creó para tener comunión íntima con Él. ¿Y qué es lo que nos puede ir separando? Cuando comenzamos a vivir por lo que vemos, cuando comenzamos a dejar de vivir en la verdad de la palabra y comenzamos a vivir más en lo que la mente carnal o la voz interna de la fuente de ese árbol del bien y del mal comienza a hablarnos. ¿Será que es así? ¿Será que es así, Dios? ¿Cómo fue que Eva y Adán perdieron la autoridad, el poder, el gobierno que Dios les había dado? Comenzaron a oír otra voz. La voz del engañador, ¿qué es lo que te dice? Comienza a contrastarte, comienza a decirte: ¿con qué Dios ha dicho? ¿Sí o no? Eso fue lo que les dijo, lo que le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto, y le dijo: no pueden comer de uno solo. Pero es que esa mente, que es a la cual guía la oscuridad, lo exagera todo, lo multiplica, lo exagera. Entonces, no pueden comer de todos los árboles, y no, era de un solo árbol. ¿Qué pasó cuando ella dio oído a esa voz? Cayó su seguridad,
entró esa duda, comenzó a dudar. ¿Y qué pasó? Desobedeció a Dios, y no solo desobedeció a Dios, fue influencia para su marido. Oiga, las mujeres, pónganse las pilas. Somos influencia para la humanidad, para los esposos, para los hijos. Entonces, cuidado con lo que estás oyendo. Cuidado con dejar y menospreciar la palabra de Dios, porque en la palabra está la vida. Cristo es la palabra. Él es la vida. Y en la vida está la luz. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando comenzamos a caminar por la vista? A apoyarnos, ya no en la palabra, sino en el razonamiento, sino en otras cosas. Poco a poco nos vamos deslizando. Y cuando acordamos, estamos desenfocados. Estamos con un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Y aquí no solamente es para la gente que no tiene al Señor. Mirad, hermanos, esto es para la iglesia. La grandeza de la mente de Cristo es entender que ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por la obra de la cruz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque la carne siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. La carne tiene un sistema por el cual se guía. El sistema del mundo, mis amados, no está afuera. El sistema del mundo está dentro de usted, en esa naturaleza caída, en esa naturaleza separada de Dios. ¿Quién cree que dictó la cultura, los primeros estudios, los ídolos? ¿Quién cree que levantó ídolos? ¿Aparecieron así de la nada? El hombre se hizo ídolos. Estaba separado de Dios, pero la creación era para adorar a un solo Dios. Entonces, muy importante entenderlo, que los designios de la carne son enemistad. No dice tienen enemistad. Una cosa es tener y otra cosa es ser. La carne es una naturaleza, así como la incredulidad. Es enemistad contra Dios. No se puede sujetar a Dios. Por eso es que los que viven según la carne viven en duda, en temor, en angustia. ¿Sabe por qué? Porque no creen. Cuando usted cree, cuando usted se afirma en la fe, va a vivir en paz, en gozo, en descanso. Y el apóstol Pablo acá en Hebreos nos lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida de los hijos de Dios es la vida de fe. Dice, el justo por la fe vivirá. No es una herramienta de la cual podemos prescindir para que la usemos en algún momento. Es la vida del justo. Es la vida de esa naturaleza nueva. Es la fe. La incredulidad impide ver la obra consumada y disfrutar de ella.
Cuando te ves al espejo, ¿a quién ves? ¿A ti o a Cristo? Dice que Primera de Juan 4:17, que nosotros somos como Él es en este mundo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, temamos. No quiere decir miedo a Dios. Los incrédulos le tienen miedo a Dios. Pero los hijos tienen un temor reverente que es parte también de la nueva naturaleza. ¿Sabe para qué la puso Dios? Y lo dice Jeremías 32:39. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí, para que yo les haga bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Ese es el amor del Padre que nos inhibe de pecar por ese temor reverente que ha puesto en nosotros como naturaleza. Entonces, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Quién es el reposo para tu vida? ¿Dónde descansas tú? ¿Cuál es el reposo de tu vida? ¿Un buen somier? ¿Liberación de problemas? ¿Cuál es? El reposo es Cristo. Él es nuestro reposo. Los judíos tenían el sábado como su día de reposo, pero Él era el que lo quebrantaba de una forma tremenda. Le encantaba sanar, le encantaba hacer cosas en el día sábado. ¿Saben por qué? Porque Él era el reposo y Él sigue siendo nuestro reposo. Nuestro reposo no está en hacer obras, en hacer cosas. Nuestro reposo está en descansar en la obra consumada de la cruz, en lo que ya fue hecho. ¿Saben qué, amados? Es orgullo, es hacer vana la cruz de Cristo, tratar de hacer algo que compita con esa obra. Nosotros necesitamos solamente rendir el corazón y ser guiados por el Espíritu para hacer lo que Él diga, lo que Él mande, su voluntad. Entonces ya sabemos que el reposo no es un día, no es un buen somier, no es libertad de problemas, sino es Cristo. Es esa obra perfecta de la cruz que cuando el alma cree a Dios, descansa, confía en Él. El que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pero, ¿qué hace la naturaleza carnal? Hay 3 hombres en la Biblia. El hombre natural, el que nunca ha recibido a Cristo, el que tiene esa naturaleza terrenal, esa naturaleza incrédula, esa naturaleza enemistada de Dios. Hay el hombre espiritual, el que ha recibido a Cristo, el que vive por la fe, el que se ha rendido al Señor, el que muere cada día suyo para permitir que Cristo se manifieste. Pero también está el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Es el que ha recibido a Cristo, pero se ha quedado como un niño, no ha madurado. Podrá tener canas, pero su edad espiritual puede ser la de un niño. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿De quién estaba hablando en el contexto de este capítulo 3? Del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Temamos, no sea que nos suceda como a ellos, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y saben qué, amados? Eran personas quejosas. El que se queja se queda. Y se quedaron en el desierto, se quejaron de todo lo que Dios le había dado, todo era queja.
porque esa es la naturaleza antigua con la que todos nacemos. Siempre vemos el punto oscuro en algo que está totalmente limpio. Y ellos se quejaron y se quejaron. ¿Por qué? Porque la fe es parte de la naturaleza del Espíritu para la vida. Yo pregunto y digo, Señor, ¿cómo podemos vivir sin fe? Y no estoy hablando de una fe lógica, de una fe de la razón, no estoy hablando de una fe positiva, porque mucha gente se mueve así. ¿Tiene fe? Sí, sí, sí tengo. Estoy hablando de la fe del Hijo de Dios. Estoy hablando de la fe como naturaleza, como fruto que se manifiesta. ¿Dónde están los vacíos del hombre? ¿Dónde se encuentran los vacíos en el ser humano? Al no encontrar su identidad en Cristo Jesús. Cuando nos encontramos y nos identificamos con Cristo, se acabaron los vacíos. En medio de las pruebas, del dolor, de la angustia, tenemos paz, tenemos gozo, porque vivimos por la fe, no por lo temporal, sino enfocados en lo eterno. Porque ¿sabe qué? La eternidad no está fuera de usted, la eternidad está en usted. El eterno presente la habita, lo habita. Entonces, cuando nos vemos, ¿a quién vemos? Esto no es una cuestión mental de esfuerzo, no es algo esforzarnos en nuestra fuerza. No, esto es una cuestión de fe. De ver con los ojos de la fe a Cristo gobernando nuestras vidas. Porque nos pueden decir muchas cosas, estigmatizar de muchas maneras. Pero hay una sola cosa que necesitamos oír y entender. ¿Quién habita en nosotros? ¿A quién le damos lugar? ¿A quién le permitimos que nos gobierne? Es Cristo. Y en Él necesitamos vernos. ¿Por qué? Cuando nos vemos en Él nos vamos a ver completos, santos, apartados para el propósito de Dios. Entonces, la identidad de los incrédulos es fachada. Ven imposible el regalo de la gracia de Dios. No creen que por gracia usted reciba la salvación y la apropie por la fe. Dice, pero eso es muy sencillo. Yo tengo que hacer algo, tengo que hacer obras. La Biblia dice en Efesios 2:10 que usted ha nacido con las obras incluidas en esta nueva naturaleza. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron establecidas antes. Las obras están antes. La mente natural, la mente incrédula, todo lo ve alto, difícil, imposible. ¿Por qué? Porque ve desde una perspectiva de abajo, de una posición de abajo. Pero cuando vemos desde Cristo, cambia todas las cosas. Y aquí nos vamos a ir a lo que estaba hablando el apóstol sobre los judíos, sobre los hebreos que salieron de Egipto. Y Moisés les habló y les dijo, vayan a reconocer la tierra. Esa es la tierra prometida que yo les estoy dando. La tierra prometida en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, es una figura de Cristo. Cristo es tu tierra prometida en este nuevo pacto. Todo lo que hay en el antiguo pacto es una figura, un tipo, una sombra de Cristo, del Hijo de Dios. Nosotros somos la generación después de la cruz, que ya no nos movemos por figuras ni por tipos. No mezclamos pactos, nos movemos por la fe y
por una obra consumada. Entonces fueron a reconocer la tierra. Estuvieron, imagínense, estaban a 11 días. Dice que estaban a 11 jornadas. Llegaron a la tierra, estuvieron 40 días. Y el fruto de la tierra era gigante, era tan vasto. Era una tierra que fluía leche y miel. Pero ahí comenzaron la mente natural. Se predispone para ver siempre lo negativo, para ver siempre lo que no hay, lo que no está. Y no nos podemos culpar, porque esa mente de escasez está en el ser humano. Y también en los hijos de Dios que no han decidido morir a lo viejo y vivir la nueva creación, la nueva naturaleza. Entonces dice que dijeron, nosotros no podemos subir y tomar esa tierra, porque es una tierra que traga a sus moradores. Ahí hay gigantes. Y aquí entra la identidad. Cómo te ves es como piensas que los demás te ven. Y ellos dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, eran los gigantes. Y la otra parte creo que no se puso. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Yo me pregunto, estos temerosos, ¿cuándo hablaron con los gigantes? Para que digan, así les parecíamos a ellos. Fíjese cómo proyectamos, amados. Lo que nos vemos, eso es lo que proyectamos en los demás y pensamos que así piensan de nosotros. Esa es una identidad de abajo, terrenal, del polvo. La identidad de un hijo de Dios es una identidad de arriba, de victoria, de más que vencedor, de paz, de gozo, de fe, que se siente seguro consigo mismo. Porque siempre en la vida algo nos van a decir. Te salió mal, no me gusta cómo está, no te queda bien eso. No, siempre va a haber. Pero la cuestión es cómo respondemos. ¿Desde qué mente, desde qué naturaleza respondemos a las circunstancias de la vida? Y la identidad en Cristo es la seguridad en su fidelidad, en su carácter. Porque así como hemos traído la imagen del terrenal, el propósito del Espíritu es que traigamos la imagen del celestial. Dios es Espíritu. Cristo es la imagen del Dios invisible. Vino a revelarlo como Padre. Pero nos está hablando ahí de carácter. El carácter que perdió Adán. La incredulidad no es indiferencia, sino resistencia a la luz. Amados, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz no vino a condenar al mundo, pero la luz condena a aquellos que la rechazan. Pero el fin de la luz no es condenar. El fin de la luz es salvar, porque la luz es una persona. La luz es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? La luz denuncia las tinieblas. La luz muestra el desorden que hay donde las tinieblas operan. Eso es lo que hace la luz. Denuncia todo lo que está en desorden. Pero ¿cuál es el problema y el pecado de la naturaleza carnal?
de la naturaleza separada de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí hay un amor equivocado. Cuando amamos la luz, amamos a Cristo porque Él es la luz. El que ama la luz, ama la verdad. Y la verdad nos hace libres. Porque Cristo lo es todo. Si nosotros estamos hablando cualquier otra cosa que no sea Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Porque Él es el pan vivo que bajó del cielo. Y la palabra de Él, sobre su obra perfecta y completa, se metaboliza en nosotros. Y permite el crecimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que se manifieste la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el error. Amar más lo que éramos antes de Cristo. ¿Cómo nos conducíamos antes de Cristo? En nuestras fuerzas, por el temor tomando el control de todo. La gente controladora no controla porque sí, controla porque tiene temor. Entonces, qué importante es entender y denunciar las tinieblas, cómo se mueven, cómo operan. Pero cuando la luz aparece, la luz opera, la luz lo manifiesta todo. Y la luz es un orden de gobierno y de autoridad. Donde hay luz, no pueden permanecer las tinieblas. Tienen que desaparecer. Entonces, cuando la luz gobierna nuestras vidas, que es Cristo, ¿sabe qué pasa? Pone en orden nuestros afectos. ¿Cuántas veces estamos con los afectos desordenados, amando más a personas que a Dios? Cuando el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, amarlo a Él. ¿Y qué es lo que hace la luz? Ordena el orden de prioridades en nuestros afectos, estableciéndolo a Él como el Señor de toda nuestra vida. Y lo demás, cuando tú amas en el orden correcto de Dios, vas a amar bien, amados. Cuando no, cuando el orden está distorsionado, vas a hacer mucho daño con un amor permisivo, un amor que no es amor, porque el amor, donde hay amor, hay verdad, donde hay verdad, hay amor. Yo no puedo decir que los amo a ustedes si no les hablo la verdad. Si no les hablo la verdad, no los estoy amando. No puedo, supuestamente por ese amor, permitir que alguien que está yendo a un precipicio, para no dañarlo, para no molestarlo, lastimar, no importa. Si está yendo a un precipicio, ¿qué voy a hacer? Aunque sea de los cabellos, los arrancamos para que no se pierdan. Ese es el amor. El amor de Dios es fiel. El amor de Dios echa fuera el temor, pero el amor de Dios alinea los corazones. Al hijo que ama, ¿qué dice? Corrige y disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque querían vivir en lo viejo conocido. Estar en Cristo, amados, como dijimos antes. Los que nacen en Adán, nacen para morir. Pero los que están en Cristo mueren para vivir. Es verdad. El que no muere a su yo no puede gobernar la vida del Hijo. Porque
no puede haber un monstruo de dos cabezas. O gobierna él, o gobierno yo, o gobierna él. Muy importante entenderlo. La naturaleza incrédula es ciega, no puede ver. Por eso es que lo que no entiende lo rechaza o lo malinterpreta. Por eso es que vemos una iglesia que sigue operando en el pacto antiguo, sigue mezclando pactos, sigue haciendo obras que eran verdades pasadas. Hay una verdad eterna desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hay verdades pasadas que eran para solo el pueblo de Israel. Necesitamos comprenderlo. Vivimos en una verdad presente que el apóstol Pablo dijo: el Señor me ha hablado que pronto debo abandonar el cuerpo, pero me he propuesto que ustedes estén confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La obra de la cruz, el consumado, hecho está. Usted y yo estamos en un pacto después de la cruz, en el nuevo pacto, que ya no esperamos promesas, porque todas las promesas se cumplieron en Cristo. ¿Qué dice? Vamos a hablar por la palabra, 2 Corintios 1:20. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, hay peticiones que nosotros hacemos. Hay peticiones que Dios te las concede, pero las promesas fueron cumplidas en Cristo. Pero tus peticiones te las concede porque dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? El poder de la vieja naturaleza, que es engaño, que es una mentalidad oscura, temerosa de abajo, o el poder de la naturaleza del Hijo, de la mente de Cristo, que llama a las cosas que no son como si fuesen, que todo lo ve en el consumado. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados, cuando Adán pecó, él tenía autoridad, gobierno, poder, la imagen de Dios en su vida. Tenía la luz, pero hubo un apagón interno. Y así nace la raza humana, en oscuridad, ciega, no puede ver. Y encima, con minúscula, dice el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amados, cuando entendemos que el evangelio es Cristo, Cristo es tu buena noticia. Si Cristo está en ti, tienes una buena noticia. Todo está consumado en Él, todo está hecho, todo está operado en Él. No podemos vivir en derrota en el Cristo que nos dio la victoria eterna. ¿Cuál es tu posición? Hablamos de dos naturalezas, dos linajes y dos posiciones. La posición del viejo hombre es derrota. La posición del nuevo hombre es victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre, diga siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Y manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento. Entonces tú y yo somos un perfume para Dios, un perfume para el mundo,
Por eso es que este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo, celestiales, pero estamos en el mundo. ¿Y cuál es el propósito de que Dios nos dejó en este mundo? Jesús lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí para manifestar la vida de Dios, la vida de Cristo, el amor, el gozo, la paz. ¿Cuáles son las noticias que vemos hoy? Nada de amor. Hay amores pasionales, carnales, que hasta se matan por eso. Pero el verdadero amor solo lo conoce un ser humano cuando conoce a Cristo. Él es el amor verdadero. Él es el amor sublime. Él es el que dio su vida para que nosotros volvamos al Padre, para que nosotros vivamos en Él nuevamente. La fe es el medio por el cual recibimos gracia, justificación y paz. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es por gracia, pero se recibe por la fe. Y la fe no es algo que tú puedes producir. No es algo que tú digas, bueno, yo desde ahora voy a tener fe. La fe es un regalo de Dios, es espiritual, está en la naturaleza de Dios. El autor de la fe es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe es Cristo, es una persona. No puedo decir yo, no, yo desde ahora decido tener fe. Puedes decidir creer, pero la fe es Cristo. Antes de Cristo no teníamos fe. Entonces, la fe es la obra de Dios, es el regalo de Dios en nosotros. ¿Para qué? Es esa gracia previa para que creamos, para que aceptemos la salvación que nos ha dado en Cristo. Y aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un término legal que te establece un hombre o una mujer justa delante de Dios, como si nunca hubieras pecado. La justificación nos ha establecido a nosotros como la justicia de Dios. ¿Y cuál es el efecto de la justicia de Dios en los justos? Es paz y reposo para siempre. Y mi pueblo habitará en habitaciones de paz y de reposo para siempre, en recreos de reposo para siempre. Entonces, por la fe hemos sido justificados. Por la fe tenemos paz. Esa paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Esa paz de Dios que nos volvió a Dios. Cristo nos reconcilió con Él y nos dio paz con Dios. Y por esa paz con Dios tenemos paz con nosotros mismos. Oiga, qué terrible es vivir convulsionado por dentro. ¿Le ha pasado? Ese es el vivir de la gente que no tiene a Cristo. No tienen paz. Pero la paz con Dios nos da paz con nosotros mismos. Nos da paz con el prójimo. Ya no lo vemos como lo veíamos antes. Lo vemos con fe, con gracia, con misericordia. Podemos entender sus estadios. Hay personas que pasan muchos años en procesos. Son un poco testarudos, no quieren, pero están en Cristo. Entonces podemos tener misericordia, orar por ellos y verlos como Dios los ve. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados, la gracia es Cristo. No podemos vivir sin la gracia. Necesitamos descansar de nuestras propias obras. La gracia es confiar y descansar en Él. ¿Qué es lo que hace Cristo en nosotros? La gracia de Cristo nos fortalece,
nos establece y nos capacita en aquello que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Yo me considero incompetente. Antes pensaba que podía hacer esto, lo otro, pero ahora me declaro totalmente dependiente de Cristo. Sin Él no puedo hacer nada. Nosotros pretendemos saber hacer las cosas sin Él, pero no es verdad. Después vemos los resultados. Por eso es que pasamos procesos. ¿Saben para qué? Para depender plenamente de Él, para no hacer nada sin la guía del Espíritu, sin la dirección de Dios. Necesitamos dejar de hacer más, dejar de hacer menos y rendirnos más al Señor. ¿Qué dijo Él? Separados de mí, nada pueden hacer. Pero seguimos haciendo. Y seguimos tropezando con la misma piedra. Hasta que de repente se nos hace la luz y comenzamos a depender, a confiar. Entonces, hay veces que, ¿cómo es que se opera la gracia en nosotros? Por la fe. Hay veces que la gracia la tenemos como un depósito, no la usamos, andamos en nuestra fuerza, cansados, por aquí, por allá, en lo urgente. La gracia como depósito, sin echar mano a la gracia de Dios. El apóstol dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios y he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La fe es el fruto de la naturaleza del Espíritu. Hemos visto la obra de la naturaleza carnal, la incredulidad, la duda, el temor, la angustia. Pero ahora vemos el fruto de la naturaleza del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la naturaleza del Espíritu es una naturaleza de fe que necesitamos permitir expresar. La mente natural vive por lo que ve y se apoya en su razón y en lo que siente, en sus sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La mente del Espíritu vive por la fe. Ve a través de los ojos de la fe y solamente se guía por el Espíritu, no por sus sentimientos. Qué grave, amados, es guiarnos por lo que sentimos. Porque un día podemos sentirlo y al otro día no, pero ya tomamos la decisión cuando lo estábamos sintiendo. Y después el dolor. Por fe andamos, no por vista. Es grave andar por los sentidos, por la vista, por las emociones. La fe del Hijo, la fe que todo lo ve en el orden de lo consumado. Hecho está, ya está hecho. La fe no ve imposibles. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Así ve la tribulación la gente de la fe, como algo bueno, un peso de mayor gloria. Porque cuando no pasamos los procesos, y Dios nos da todo lo que estamos pidiendo, porque ya nos los dio en Cristo, ¿qué va a pasar? El orgullo nos va a coronar. Necesitamos esos pesos de gloria, esos procesos. Entonces no andamos por vista, sino por fe. Dice que Moisés dejó Egipto siendo el hijo de la hija del faraón. Dejó
todos los placeres del mundo y las riquezas, porque quiso más bien ser trabajado, vituperado por la fe de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros vemos al invisible, al más que suficiente, al poderoso, con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. El apóstol Pablo era su oración en Efesios 1 y decía: oro al Padre nuestro Señor Jesucristo para que nos dé, para que les dé, para que alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con los que creemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Oiga, ¿cuál es la plenitud de Dios? Yo dije, bueno, ha hecho tantas cosas espectaculares, tan hermosas. Se debe deleitar en eso. Pero no había sido así. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo es la iglesia. Es usted, soy yo, con nuestras fallas, con nuestras cosas. Pero es que sucede que ya Dios no nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Ve a su Hijo en nosotros. Esa es la grandeza de este nuevo pacto. Entonces, amados, la eternidad está en nosotros por el eterno presente, donde el pasado quedó cancelado. Si te detienes en el pasado, tu corazón se vuelve de piedra. Si te enfocas en lo que va a venir en el futuro, hay ansiedad, hay incertidumbre. Pero si entiendes que el eterno presente vive en ti, tendrás paz y seguridad. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero así vivimos. Mirando el TikTok, mirando la noticia, lo que pasó, lo que está por pasar. Uy, ahora una chica que va a mi casa, la peluquera, me estaba hablando. Y cuando me comenzó a hablar, el espíritu se comenzó a entristecer en mí. Me fatigué y le dije, nosotros no hablamos eso, le dije. Nosotros hablamos palabras de fe. Pero pude sentir la fatiga, el sentir de Cristo, que no le gusta esas palabras de dudas, de temores. Entristecen el corazón de Dios. Y la callé y le dije, no hablamos eso. Y quería seguir, no hablamos eso, hablamos fe. Pero no culpo, eso es el mundo. No miramos las cosas que se ven porque son temporales, pero las que no se ven son eternas. La eternidad está dentro de ti. Dice Eclesiastés 3, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la magistral obra de ello. Eres eterno. Vives en Cristo, pasaste de una dimensión limitada, terrenal, de abajo, a la dimensión del Espíritu, a la dimensión de eternidad. Podemos morir físicamente, pero ya no más. Ya no más como nacimos. No vamos a tener la muerte segunda. ¿Quiénes tienen la muerte segunda? Los que nacen muertos espiritualmente y no aceptan a Cristo, van a morir. La segunda muerte es para siempre. Pero eso han elegido. Por eso es que es fundamental, vital, que la iglesia manifieste a Cristo. Porque la gente del mundo necesita ver que Dios es real. Pero ¿dónde lo van a ver? ¿Dónde van a ver la realidad de Cristo?
en nosotros, en la iglesia, en esta iglesia imparable, esta iglesia que las puertas del Hades no tienen poder sobre ella, no pueden prevalecer sobre ella. Esta iglesia que milita en la verdad y en la fe. Vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y aquí dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el vivir de un hijo de Dios. Y ya no vivo yo. El yo amado de la vieja naturaleza está crucificado, está sometido a la cruz y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién es la fe? Para que le quede claro. ¿Quién es la fe? Cristo. Vivo en la fe del Hijo, no vivo en la fe positiva, no vivo en la fe de la razón, no vivo en la fe de la lógica, vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la naturaleza que portamos, una naturaleza que contiene la vida del Hijo. Y esta vida del Hijo en nosotros, ¿sabe dónde está escondida? En Dios. Entonces, ¿cuál es tu seguridad? ¿De verdad? ¿Dónde está tu seguridad? Si no está en Dios, si no está en Cristo, no la tenés. La fe que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Cristo, de Dios, el que tiene a Dios, el que ha nacido de Dios, ha vencido al mundo. Pero ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Tu fe en creer. ¿Quién eres en Él? Tu victoria que ya te dio en la cruz. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Saber quién eres. ¿Dónde está tu victoria? Tu victoria está en Cristo, pero es una realidad eterna. Pase lo que pase, como dijo Pablo, atribulados en todo, pero no angustiados, derribados, pero no destruidos, perseguidos, pero no desamparados. La fe se mantiene firme sin fluctuar, confiando en quien es fiel. Y aquí dice, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia. Amados, necesitamos esa plena seguridad de la fe. ¿Por qué? Porque si nuestra confianza está solamente en Él, vamos a disfrutar una vida de paz. El que confía tiene paz. Cuando su alma descansa, eso es una señal de la fe. Un alma en descanso. ¿Saben qué? El suspiro de un alma en los procesos de la vida, pero el respirar del alma, ¿sabe cuál es, amado? Es la confianza, la fe, la seguridad en Dios, el descanso en Dios. Purificado los corazones de mala conciencia. Y aquí es muy importante entenderlo, porque si hay algo que batalla a los hijos de Dios, es una conciencia culpable. Porque hay fallas, pero aunque falles ya no eres pecador, eres un hijo amado. ¿Por qué razón? Porque dice que hemos muerto juntamente con Cristo.
al pecado. Ya no somos pecadores perdonados, somos hijos de Dios, justos, con una naturaleza limpia. Entonces, si tu conciencia sigue culpándote del pasado, no estás entendiendo el eterno presente. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Cuando me he visto en ansiedad, en angustia, en nervios, ¿sabe qué me pasó? Ahí el Señor me ministró algo muy importante. Porque cuando nosotros decidimos cambiar nuestra confianza por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, estamos deshonrando a Dios. Porque estamos no confiando en el carácter de Dios, que Él es fiel. El carácter de Dios es fiel y siempre lo va a hacer. Necesitamos arrepentirnos de eso y volver a la fuente, volver a confiar en Él, porque Él es fiel y siempre lo será. Fluctuar en lo que profesamos. ¿Cuándo es que sucede eso? Cuando no estamos viendo lo invisible, cuando estamos viendo a nosotros mismos, cuando hemos dejado la palabra, cuando hemos dejado la comunión con Dios. Es ahí donde comenzamos, nuestros pensamientos y nuestras emociones comienzan a gobernarnos. Y olvidamos el carácter fiel de Dios. Fluctuar en la esperanza que profesamos. Eso es andar en dos pensamientos. Un día decimos creer y hablamos, pero al otro día estamos borrando con palabras. Las palabras tienen poder. Por eso Jesús mismo dijo, por tus palabras serás justificado o condenado. Y aquí dice, con el corazón purificado de una mala conciencia. ¿Qué es lo que purifica el corazón de una conciencia culpable? La fe. ¿Por qué? Porque la fe cree en lo que ya está hecho, no en lo que siente, no en lo que hace, no en lo que hizo antes, sino que en lo que ya se consumó, en que fuiste declarado justo por la fe, donde tu hoja quedó en blanco, donde tu pasado Dios no se acuerda. Pero esa conciencia culpable necesita arraigarse en la fe. Eso trae paz y descanso. Aquí el contexto de esto era que estaban en el concilio de Jerusalén. Estaba el hermano de Jesús, Santiago, que era un férreo de la ley, y estaban los otros apóstoles. ¿Y qué hacían? Querían imponerles pesadas cargas a los gentiles que se convertían. Y Pedro se levantó con autoridad y dijo, no. Porque así como a nosotros, a ellos también les fue dado el Espíritu Santo. Y dijo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién purifica tu corazón, amado? Por favor, tus ayunos, tu oración, lo que hagas, contar hasta 10 para no enojarte, para perdonar. No, estamos haciendo vana la cruz de Cristo con nuestras obras. Lo que purifica nuestros corazones es la fe en la obra consumada de Jesucristo, en lo que ya fue hecho. No vaya a salir diciendo, esta pastora quiere que pequemos y que hagamos. No. Alguien que vive por la fe vive en una dimensión gloriosa. ¿A dónde te lleva la fe? ¿A dónde te lleva la fe? A estar sentados en lugares celestiales con Cristo, gobernándote a ti mismo, gobernando las circunstancias. ¿A dónde te lleva la fe? A una vida de unción, a una vida poderosa. ¿Por qué?
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que está en Él debe tener la certeza de que está en Él y que es galardonador de los que le buscan. Estamos terminando. La duda es el lenguaje de la vieja creación. Aquí es la historia del papá de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote y estaba ministrando en el tiempo de la oración del incienso en el templo del Señor, porque era sacerdote de la tribu, creo, de Abías. Y cuando estaba ministrando se le presentó un ángel y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y llamará su nombre Juan, y este será grande. Volverá los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. No beberá vino ni sidra, y será el que prepare el camino del Señor. Pero ¿qué le contestó Zacarías? Por eso es que quiero que comprendamos, este era un hombre de Dios, pero ¿cuál era su naturaleza? La vieja naturaleza de incredulidad. Y era un hombre de Dios, pero todavía no había nacido Jesús. Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Entonces le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amados, no enojemos al cielo. No enojemos al cielo. Si Dios te dice algo, agradecer, agarrarlo, tomarlo, creerlo, confiar y esperar en el tiempo de Dios. En sus manos están nuestros tiempos. El ángel se enojó y lo dejó mudo. ¿Sabe por qué? Porque nuestras palabras afectan no solo nuestra vida, sino también nuestras peticiones. Le estaba contestando la petición: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída, ha sido escuchada. Le estaba contestando su petición, pero si seguía hablando, lo dejó mudo. Entonces, la vieja creación puede pensar que cree en Dios, puede hacer las cosas como Él estaba haciendo, lo del incienso y las oraciones, pero no le creía a Dios. Pero esa es la gracia de Dios, aun con los que no creen. La fe es el lenguaje de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Si tú estás en Cristo, si estamos en Cristo, como dice, no hay pasado ni futuro. Estamos en un eterno presente. Tú decides quedarte mirando para atrás o quedarte incierto mirando en lo que va a venir, siendo que tienes al Hijo de Dios presente, poderoso, eterno, con todo a la disposición de los que creen, de los que le creen al Señor. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, están atrás. No nos enfoquemos en eso. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo lenguaje. Pero eso no lo podemos replicar desde la mente, no es algo mental, no es adoctrinar la mente a repetir frases y versículos. Esta es una generación de frases, no de contenidos. Lo nuevo opera de la nueva naturaleza con un lenguaje del Espíritu.
el lenguaje de la fe, el lenguaje del amor, el lenguaje de la paz. Eso no es pujando para que salga la palabra. Eso fluye cuando has decidido morir al yo y vivir en la fe del Hijo de Dios, permitiendo su manifestación y su expresión. ¿Cómo se expresa Cristo? ¿Cómo se expresó el resucitado cuando los discípulos estaban temblando pensando que era un fantasma? Paz a vosotros. Permite que la paz del Hijo se exprese a través de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tus circunstancias. Permite que el amor se exprese a través de tu vida. Nosotros, la iglesia no es este edificio, la iglesia es cada uno de nosotros. Somos llamados a ser la expresión del Hijo de Dios. Así que rindámonos para que el mundo sepa que Él está vivo. Él es la cabeza de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, en toda la tierra. Está vivo en cada uno de nosotros.